Muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir con la presentación de lo que son los minerales. Los minerales son los elementos naturales no orgánicos que representan entre el 4 y el 5% del peso corporal del organismo y están clasificados en macrominerales y oligoelementales, ¿sí? Y el ser humano los necesita para mantener el buen funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Y para garantizar también la formación de los huesos, la regulación del ritmo cardíaco, ¿sí? La producción de las hormonas. ¿Bien? Bien. Tipos de minerales. Los minerales pueden dividirse, como les dije anteriormente, en macrominerales y oligoelementos. Los primeros son los macrominerales, que en una dieta normal son aquellos que el organismo necesita en cantidades más grandes. Hablamos de calcio, hablamos de fósforo, hablamos de magnesio, hablamos de azufre, cloro, potasio y sodio. ¿Sí? Las funciones de cada uno de ellos son bastante amplias y algunas aún se desconocen, ¿sí? Pero más allá de eso son necesarios para el funcionamiento, para las funciones del organismo, para que esas funciones se desarrollen con normalidad, ¿sí? Hay especialistas que señalan que la mejor forma de obtenerlos es a través de una dieta, ¿sí? Y entre esos alimentos que contienen macronutrientes, que son muchísimos, podemos encontrarlos donde los minerales que aportan calcio, por ejemplo, que es uno de los responsables de la formación de los dientes y de los huesos, ¿sí? Están presentes en donde, en lácteos, en derivados de lácteos. También podemos encontrar calcio en hortalizas de hojas verdes, el repollo, el brócoli, ¿sí? Eh, Podemos encontrarlo en el salmón, en las sardinas, en los frutos secos, o sea, hablamos de almendras, por ejemplo, en las semillas de girasol, ¿sí? Y otros productos. Por otro lado, tenemos el magnesio, ¿sí? Que participa también en la actividad de muchas enzimas. Y podemos encontrarlos principalmente en vegetales, ¿sí? En frutos secos, ¿bien? En legumbres, en cereales, ¿sí? También son fuente de magnesio. Tenemos el fósforo, por otro lado, que participa en la formación de los dientes y de los huesos, junto con lo que sería el calcio, y que se puede obtener principalmente en productos proteicos, como es la carne y como es la leche, ¿sí? Y hay otros alimentos que también contienen, que son los cereales y el pan integral, ¿sí? Por otro lado, tenemos el potasio, que participa en la comunicación entre lo que son los nervios y lo que son los músculos, ¿sí? Y principalmente se obtiene de verduras, ¿bien? Como por ejemplo espinaca. También lo podemos encontrar en las uvas, en las moras, en las zanahorias, en las naranjas, en las bananas, ¿sí? El azufre, por otro lado, participa en qué? En la síntesis del colágeno, ¿sí? Y también interviene en el metabolismo de lípidos. ¿Dónde lo encontramos? En el queso, en las legumbres, en el ajo, la cebolla, frutos secos, en lo que son las carnes rojas, ¿sí? Por otro lado tenemos el cloro. El cloro ayuda a mantener ese equilibrio de los líquidos corporales, ¿sí? Y la principal fuente, digamos, de, eh, de cloro que contiene el ser humano es la sal de cocina, ¿sí? Y de verduras, por ejemplo, la alga marina, ¿sí? La lechuga, los tomates, aceitunas,
¿sí? El apio también tienen niveles altos, ¿sí? Luego tenemos lo que es el sodio, ¿sí? Que al igual que el potasio, ayudan a las funciones del sistema nervioso, los músculos, junto con el cloro, ¿sí? Y le ayuda a este mantenimiento del equilibrio de los líquidos corporales, ¿sí? Entonces, la mayor fuente de sodio es el cloruro de sodio, el conocido como la sal común, ¿no? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos los oligoelementos, ¿sí? Que estos son los minerales que el organismo solo requiere en pequeñas cantidades, ¿sí? Y acá vamos a encontrar el hierro, el magnesio, el cobre, el selenio, el yodo, el cobalto, el zinc y el flúor, ¿sí? Y la falta de alguno de estos minerales, como el exceso, puede traer consecuencias graves para la salud. Bien, entonces podemos encontrar los oligoelementos en el hierro participa en el transporte de oxígeno, ¿sí? Y un déficit puede provocar anemia, ¿sí? ¿Dónde encontramos hierro? En carnes rojas, en el salmón, en el atún, en las legumbres, en frutas deshidratadas, en los huevos, ¿sí? En los cereales. Bien, por otro lado tenemos el magnesio. El magnesio es imprescindible para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y lo encontramos en nueces, en el té, en las semillas, en todas las que son verduras de hojas verdes, en cereales integrales, en legumbres, ¿sí? Son la principal fuente natural de oligoelementos. Bien, en la formación de los glóbulos rojos está muy vinculada con el cobre, ¿sí? Y ese mineral se puede obtener de mariscos, de nueces, de verduras de hojas verdes, de frutas, mejor dicho, deshidratadas, en legumbres, en las papas, ¿sí? Por otro lado tenemos el selenio, que participa en la actividad como la producción eh, y la regulación de la hormona tiroidea, ¿sí? Y está disponible en carnes, en leches, en todo lo que son sus derivados, en el pan, en los cereales, en los mariscos, ¿sí? Por otro lado tenemos el yodo participa en la producción de las hormonas tiroideas y ejerce también un papel bastante importante durante el embarazo, ¿sí? Y lo podemos obtener en el atún, en los mariscos, en los cereales, en la sal común, en lácteos y en algunas frutas y algunos vegetales. Bien, por otro lado tenemos el cobalto que actúa para estimular y para conseguir el buen funcionamiento de los glóbulos rojos, ¿sí? Y lo encontramos en pescados, en quesos, en carnes rojas, en cereales integrales, ¿sí? En frutas, como es la cereza, por ejemplo, las peras, en frutos secos, avellanas, nueces, en las legumbres, ¿sí? El zinc eh, ayuda a que el sistema autoinmune funcione de forma adecuada, ¿sí? Y lo podemos encontrar en carnes de cerdo, en carnes de cordero, ¿sí? En la levadura, en las nueces, en las legumbres, ¿bien? Todo lo que son, por ejemplo, las verduras y las frutas no contienen, digamos, una tasa bastante elevada de zinc, ¿sí? Y por último, tenemos el flúor. El flúor interviene en la formación y el fortalecimiento de los huesos y de los dientes, ¿sí?
La podemos encontrar en el café, en el pescado, en el té, en mariscos, ¿sí? En la espinaca, en el repollo. Bien, al consumir diario, entonces, una variedad equilibrada de tanto macro como micronutrientes, nosotros vamos a lograr darle a nuestro cuerpo una alimentación saludable, hacer posible que tengamos un buen funcionamiento de nuestro organismo. Vamos a conservar, vamos a restablecer la salud, ¿sí? Vamos a minimizar también el riesgo de enfermedades, vamos a garantizar la reproducción, la gestación, la lactancia, ¿sí? Y todo obviamente lo que es un desarrollo y un crecimiento adecuado. ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos lo que es el agua, que sabemos que el agua es esencial para la vida, ¿sí? Y representa el mayor componente del cuerpo humano. Y el agua también desempeña un papel bastante crucial, que es en el transporte de otros nutrientes, en la eliminación de los desechos, en la regulación de la temperatura corporal y otras funciones. O sea, se debe consumir una cantidad adecuada de agua diariamente para mantener una hidratación óptima. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Tenemos diferentes tipos de agua. ¿Sí? Si bien, a ver, su definición, la definición de agua es aplicable a cualquier forma en la que se pueda presentar, hay que aclarar que existen varios tipos de aguas en función a sus características físicas, químicas o biológicas. Entonces, tenemos agua potable, ¿sí? Que es aquella que está determinada para el consumo humano, ¿sí? Tenemos aguas dulces que se encuentran en la superficie terrestre de manera natural, así como en los ecosistemas subterráneos. Tenemos aguas saladas, ¿sí? Que posee una concentración de sales minerales disuelta de cerca del 35%, que podemos encontrarlas en océanos y mares, perdón. Tenemos aguas salobre, que tienen más sal disuelta que la dulce, pero es menos que la salada. Tenemos después aguas duras, que son aquellas que contienen un alto nivel de minerales eh, disueltos, ¿sí? También tenemos todo lo que son aguas blandas, ¿sí? Que en ellas se encuentra disuelta una mínima cantidad de sales. Tenemos aguas destiladas, ¿sí? Que son esas aguas cuando han sido purificadas o han sido limpiadas mediante lo que es la destilación. Tenemos aguas residuales, ¿sí? Que es cualquier tipo de agua cuya cantidad está afectada negativamente por la influencia de nosotros, del ser humano. Tenemos aguas negras, que son las aguas contaminadas con heces u orina. Tenemos aguas grises, ¿sí? Que también se conoce como aguas usadas, que es aquella que proviene del uso doméstico, por ejemplo, a la que nosotros nos bañamos, lavamos nuestros platos, nuestra ropa, ¿sí? Tenemos aguas crudas o la que pasamos el piso también, ¿no? Aguas crudas perdón, aguas brutas, que son esas aguas que no recibieron ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Y que suelen encontrar en fuentes y lo que son todas las reservas naturales. Bien, pero ¿cuáles son las funciones del agua en nuestro cuerpo? Porque son múltiples esas funciones. Una, que nos permite el transporte de nutrientes a las células, ¿no? También el agua colabora con el proceso digestivo, en la respiración, en la circulación sanguínea.
¿sí? El agua previene la contracción de los músculos, nos da flexibilidad, elasticidad a lo que son los tejidos, ¿sí? El agua también participa del funcionamiento del cerebro y de los nervios, ¿sí? El agua proporciona minerales esenciales. ¿Saben cuáles son? El calcio, el magnesio, el flúor, ¿sí? El agua contribuye también a la regulación de la temperatura corporal, ¿sí? Y el agua, por eso es tan buena, para los que nos estamos volviendo un poquito viejitos, retrasa el proceso de envejecimiento, ¿sí? Entonces, cuando nuestro organismo carece de este líquido de agua, no puede desarrollar sus actividades adecuadamente y provocan cuadros de deshidratación crónica que puede poner en riesgo la salud, nuestra vida, ¿sí? Por eso se recomienda consumir agua diariamente entre 6 y 8 vasos al día, ¿sí? Así vamos a mantener nuestro cuerpo hidratado y el funcionamiento. Obviamente que también eso va a depender de la actividad física que nosotros hagamos, ¿sí? El 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, ¿sí? O sea que el agua es un elemento indispensable para las funciones de nuestro organismo, ¿sí? Para garantizar un buen estado saludable. O sea que el agua es un componente vital en nuestra vida, ¿sí? Bien, entonces, eh, ¿cuál es el papel del agua en la prevención de enfermedades? Sí, el papel del agua en la prevención de enfermedades también es sumamente destacable porque, de acuerdo a ciertos estudios de la Asociación Dietética Americana, el consumo de agua segura disminuye el riesgo de resfríos, de cálculos de los riñones, de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer del tracto urinario, ¿sí? Entonces, las funciones del agua en el cuerpo son diversas, son muy importantes, ¿sí? Hidrata, diluye, lubrica, transporta, protege, eh, ¿qué más? Regula, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartirle pantallas y seguimos charlando. Ahí está, vamos a sacar, ay, ¿cómo hago? Ahí está, se me había, ahí está. Bien, ahora sí. Entonces, es sumamente importante, como les decía, el agua, ¿sí? Por otro lado, la deshidratación. La deshidratación es una condición en la cual el cuerpo pierde más líquido del que recibe, ¿sí? Y ese desbalance provoca diferentes síntomas que va a alertar al cuerpo de la falta de agua, ¿sí? Por ejemplo, la deshidratación leve puede ser tratada directamente con ingesta adicional de líquidos, pero la deshidratación moderada o grave ya requiere de líquidos o de reemplazo de líquidos intravenosos. Bien, entonces la deshidratación se produce cuando se pierde más líquido del que se consume, ¿sí? Puede pasar por diferentes condiciones, no solamente porque no ingerimos la cantidad necesaria de agua. Por ejemplo, si estamos con vómito, con diarrea, ¿sí? Si el estrés por calor, la fiebre, ¿sí? Una sudoración excesiva, ¿sí? O el otro es por no consumir suficiente líquido. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales síntomas de la deshidratación? Son bastante fáciles
de detectar los síntomas de una deshidratación. Uno es el aumento de la sed. No sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido que antes de irse a dormir les agarra unas ganas de tomar agua excesivamente. Esa sed es porque en el día no hemos consumido el agua suficiente. Entonces hay un aumento de la sed. ¿Sí? La boca se nos seca. ¿Sí? Puede aparecer dolor de cabeza también. Puede aparecer debilidad, hasta mareos y desmayos. ¿Sí? Puede ocasionar palpitaciones, náuseas, confusión, desorientación. ¿Sí? La orina oscura también. ¿Sí? Entonces, hay recomendaciones para mantenernos hidratados, por ejemplo, en verano. ¿Sí? No esperemos a tener sed, no esperemos a tener la boca seca para uno hidratarse. Entonces, se recomienda, como les dije, diariamente al menos 6 vasos de agua o un equivalente a 2 litros de agua diario. ¿Sí? Otra cosa que se recomienda, tener siempre a mano una botella de agua. ¿Sí? Una botella limpia, con agua segura, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que se recomienda es al levantarse, cuando uno se despierta, se levanta, tomar un vaso de agua. ¿Sí? En cada comida del día también, al acostarse también, antes, durante y después de cualquier actividad física, más que obvio. ¿Sí? También es recomendable consumir frutas y verduras. ¿Sí? En los niños, las niñas, en lo que son también las personas adultas mayores, nosotros debemos asegurarnos de que tomen agua con frecuencia. ¿Sí? Bien. Y hay 3 tipos de deshidratación, las más importantes, dependiendo del grado, ¿sí? Cómo se desencadena y las consecuencias posteriores. Bien, una es la deshidratación, perdón, isotónica, ¿sí? Que consiste en qué? En una pérdida, ¿sí? Equitativa del agua junto con la de soluto de líquido extracelular, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar de la sensación de sed y eh, la debilidad, estas personas disminuyen sus niveles tanto de agua como de sodio en proporciones bastante eh, similares, ¿sí? Eso más que nada ocurre cuando hay vómitos constantes, cuando hay diarrea, ¿sí? Es muy habitual este tipo de deshidratación isotónica en niños. Bien, por otro lado tenemos deshidratación hipertónica, ¿sí? Que además de esta pérdida importante de agua, ¿sí? La pérdida de sodio es superior, ¿sí? ¿Y por qué ocurre? Puede ser debido a una ingesta de agua insuficiente, ¿sí? Eh, o sea, menor a lo recomendado, o porque hay sobreexigencias físicas en días de altas temperaturas. Bien, y por otro lado tenemos deshidratación hipotónica, ¿sí? Que a diferencia de la deshidratación hipertónica, se pierde más sodio que agua. ¿Sí? Es la menos frecuente, pero se da en ciertas situaciones más puntuales. Por ejemplo, la alta sudoración. ¿Sí? Bien, bien. Eh, Deme un segundito.
De paso me voy a buscar una botella de agua. Bien, prebióticos, ¿sí? Un segundo, ahí está. Entonces, ¿qué son los prebióticos? Son bacterias beneficiosas que viven en el intestino y obviamente mejoran la salud en general del organismo. Bien, y trae beneficios. Uno, facilitar la digestión. Otro, facilitar la absorción de nutrientes y obviamente fortalece el sistema inmunológico. Entonces, cuando la flora intestinal no está, digamos, en equilibrio, podemos decir, ¿sí? Eh, frecuentemente tras el uso, por ejemplo, de antibióticos, ¿sí? O cuando no se tiene una alimentación saludable, una alimentación equilibrada, el intestino, ¿qué hace? Acaba siendo poblado por bacterias malas, ¿sí? Que no ayudan para nada al sistema inmune, ¿sí? Y nos deja al organismo nuestro susceptible a enfermedades. Bien, entonces los prebióticos tienen algunos beneficios, sí. ¿Cuáles son esos principales beneficios de los prebióticos? Uno, combatir y prevenir enfermedades intestinales, por ejemplo, enfermedades de Crohn, síndrome del intestino irritable, inflamación intestinal, la colitis, por ejemplo. Bien, otro principal beneficio es combatir enfermedades como cáncer, ¿sí? Como hemorroides, como infecciones urinarias, ¿sí? Como la candidiasis también. Otro beneficio de los probióticos, perdón, es mejorar la digestión y obviamente combatir con esto la acidez, ¿sí? También combatir el estreñimiento, la diarrea, ¿sí? Regula el tránsito intestinal, ¿sí? Otro de los beneficios de los probióticos es aumentar la absorción de nutrientes, como por ejemplo el de la vitamina B, el del hierro, el calcio, ¿sí? También fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? Impedir esto de la proliferación de bacterias malas en el intestino, ¿sí? También tiene como beneficio ayudar a digerir la lactosa, especialmente en esas personas con intolerancia. Bien, ayuda a prevenir problemas como obesidad, como hipertensión, como colesterol alto, ¿sí? A prevenir alergias, a prevenir intolerancias alimentarias. Ayuda a mejorar el humor, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Se ha encontrado una relación directa entre el equilibrio de la flora intestinal con la disminución de enfermedades como es la depresión y como es la ansiedad, ¿sí? Y también podría ayudar a mejorar condiciones como el autismo. Hay estudios, ¿sí? Que parece indicar que hay mejoras, no solo a nivel gastrointestinal, sino también a nivel del comportamiento, ¿sí? Y eso mejora las habilidades para concentrarse y para escuchar, ¿sí? Entonces, una flora intestinal sana, una flora intestinal rica en probióticos, comienza a formarse desde el nacimiento, ¿sí? Especialmente cuando el bebé nace por parto natural y es amamantado, ¿sí? Durante el inicio de la vida, ¿sí? Y
Ahora ustedes por ahí se preguntarán, ¿cómo tomar probióticos? Hay dos formas de ingerir probióticos, ¿sí? Por una parte tenemos la posibilidad esta de aumentar el consumo de alimentos que son considerados como probióticos naturales, como es el yogur, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el uso de suplementos con probióticos, ¿sí? Entonces, los alimentos probióticos, ¿sí? Tenemos yogur natural, que son el principal, podemos decir, y es el más fácil de conseguir, ¿sí? Que está en todos los mercados hoy en día, ¿no? Eh, Otra forma es la leche fermentada, que son productos, ¿sí? Eh, que tienen algún tipo de agregado por la industria, ¿sí? Que uno de los más famosos de leche fermentada, yo acá en Argentina nunca conseguí, pero es la Yakult, ¿sí? Después podemos conseguirlo en productos orientales, a base de soja, a base de legumbres, a base de hortalizas, ¿sí? El kimchi, por ejemplo. Bien, si alguien ha visto algún tipo de película oriental, el kimchi es muy conocido, ¿sí? El chucrut acá en Argentina, sí, saben, esa preparación tan culinaria que se elabora mediante la fermentación de hojas frescas de repollo o de col. Bien, en los pepinillos, la preparación está de pepinos en agua y sal, ¿sí? Se deja fermentar durante un tiempo y eso también es fuente de probióticos, ¿sí? Y algo que también está muy de moda hoy en día es la masa madre, ¿sí? O las levaduras naturales, ¿sí? Que es un cultivo vivo compuesto por levaduras y bacterias, que se produce también a través de esto de la fermentación del cereal, el trigo, ¿sí? Y de todos esos microorganismos que se van a encontrar naturalmente en el ambiente, ¿sí? Se utiliza para pan, para tortas, para galletas. Bien, el Roquefort. Sí, el Roquefort puede contener cultivos vivos de microorganismos con propiedades probióticas, ¿sí? Por eso es importante esto de leer el etiquetado nutricional, ¿sí? Por ejemplo, para confirmar que ese queso, el queso de ese Roquefort que nosotros fuimos y agarramos de la góndola, ¿sí? Contiene o no de estas propiedades probióticas o de estas bacterias. Bien, y lo otro eran los suplementos probióticos, ¿sí? Que existen en diversas presentaciones, líquidos, en sobres, en cápsulas, ¿sí? Los sobres o las cápsulas o los líquidos suelen ser diluidos en agua o en jugos naturales para el consumo, ¿sí? Eso lo pueden encontrar en farmacias, en tiendas de productos nutricionales, ¿sí? Hay varios tipos de suplementos. Bien, bien. Eh, por ejemplo, les puedo nombrar la Lactobacillus, por ejemplo. Viene también de distintas presentaciones, ¿sí? Algo que deberíamos eliminar de nuestra dieta, ¿sí? Para que nuestro sistema inmunitario esté fuerte, son todo lo que son bebidas gaseosas, refrescos, ¿sí? Alimentos procesados, otros congelados, que tienen grandes cantidades de azúcares, de sal, de carbohidratos, de grasas naturales,
perdón, grasas saturadas, no naturales, ¿sí? Bien, las bebidas alcohólicas, los carbohidratos refinados, provocan inflamación, provocan esto del desgaste del sistema inmune. Bien, la sal, ¿sí? El uso de la sal es vital, eso ya lo sabemos, para darle sabor a los alimentos, pero el consumo en exceso también puede bajar nuestras defensas, porque la sal en exceso provoca que inflamación, deficiencias inmunológicas ante algunas bacterias, ¿sí? Otra cosa que debemos disminuir es la cafeína, ¿sí? El consumo grande de cantidades de cafeína, ¿sí? También puede afectar nuestra salud, ¿sí? Bien, alimentos y bebidas altas en azúcar, eso también, ¿sí? El ketchup, la salsa barbacoa, los helados, ¿bien? Los cereales en cajas azucarados tienen un alto contenido de azúcar, ¿sí? El azúcar debilita el sistema inmune y tenemos a la Organización Mundial de la Salud que recomienda comer un promedio de 25 gramos de azúcar por día para mantener nuestro cuerpo saludable. El mate con una gran cantidad de azúcar también. Bien, por otro lado, tenemos los prebióticos, que son alimentos generalmente de alto contenido de fibra que actúan como nutrientes para la microbiota humana, ¿sí? Entonces, los prebióticos se utilizan con la intención de mejorar el equilibrio de estos microorganismos. Bien, a diferencia de los probióticos, la mayoría de los prebióticos se utilizan como ingredientes de alimentos, en galletas, en cereales, en chocolates, en cremas para untar, no cremas corporales, ¿no? Cremas para untar, productos lácteos, ¿sí? Y esa fibra especial que nuestro sistema digestivo no es capaz de digerir, porque no es capaz de digerir los probióticos, es fermentada en lo que es el tracto gastrointestinal y es utilizada como alimento para ciertas bacterias intestinales beneficiosas. ¿Bien? Bien. Con respecto a, eh, por ejemplo, uno de los prebióticos más conocidos es la lactulosa, ¿sí? La lactulosa es un disacárido, ¿sí? Sintético, sí, que es utilizado como medicamento para el tratamiento, por ejemplo, del estreñimiento, ¿sí? Eh, por ejemplo, a ver otro, la oligofructosa también es un prebiótico eh, que está presente naturalmente en alimentos como el trigo, como las bananas, como la miel, como el ajo, la cebolla, ¿sí? Hay varios. Entonces, alimentos con prebióticos, ¿sí? Por ejemplo, la chicoria, la banana contienen insulina, ¿sí? Por ejemplo, las legumbres y lo que son las papas, ¿sí? Por otro lado tenemos trigo, avena, cebada, ¿sí? Que poseen también derivados de insulina, y tenemos ajo, tenemos cebolla, tenemos puerro, tenemos espárrago. Bien, para que quede claro, tenemos, por un lado, probióticos, prebióticos y por otro lado tenemos simbióticos, que es lo que vamos a ver ahora antes que terminemos, ¿sí? Pero quiero que quede claro algo. Los probióticos lo encontramos en levadura viva, ¿sí? Los probióticos son organismos activos. Los probióticos mantienen el sistema digestivo en un estado
óptimo, podemos decir, ¿sí? Y juegan un papel bastante importante en lo que es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Por otro lado, teníamos los prebióticos, ¿sí? Que son alimentos para la flora. O sea, son sustancias que solo pueden ser metabolizadas por bacterias del tracto digestivo y no por el animal. Y los simbióticos, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Son una combinación de los probióticos y de los prebióticos. Bien, entonces, ¿qué son los simbióticos y para qué sirven? Bien, ¿para qué sirven? ¿O cuáles son los beneficios de estos simbióticos? O sea, la flora intestinal sana cuenta con probióticos, bacterias buenas, pero también cuenta con prebióticos, ¿no? El alimento de los probióticos. Esos dos en conjuntos se llaman simbióticos. Entonces, los simbióticos proporcionan beneficios también al organismo, como prevenir infecciones gastrointestinales, mantener también el equilibrio de la flora intestinal, evitar esto de la producción de bacterias malas, ¿sí? ¿Sí? También trae un beneficio bastante importante a esas personas que padecen, por ejemplo, de cirrosis, ¿sí? Los simbióticos, por ejemplo, son utilizados también en tratamientos para la pancreatitis, la encefalopatía, para el colesterol alto, para la diabetes, para la osteoporosis, ¿sí? Bien. Próximo tema, pirámide alimenticia, ¿sí? Se la conoce como pirámide alimenticia o pirámide nutricional o pirámide alimentaria, ¿sí? Es un modelo geográfico, eh, perdón, modelo gráfico, geográfico dije yo también, gráfico, del cual son los alimentos que debemos consumir diariamente y en qué proporciones debemos consumirlos para mantenernos saludables. ¿Sí? Y como el nombre lo indica, se trata de una pirámide, de un triángulo que está segmentado, ¿sí? Van a encontrar algunos que están segmentados en 5, otros en 6 jerarquías, podemos decirlas, ¿bien? Que están ordenados desde la base hasta la cúspide, ¿sí? Y que en cada uno de esos eslabones se encuentra representado un cierto tipo de sustancia alimenticia, ¿sí? O sea que cada eslabón, cada peldaño posee un tamaño distinto. Ese tamaño es para indicar las porciones en que se debe consumir los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a empezar desde la cúspide, de arriba para abajo. En la cúspide de la pirámide, ¿qué encontramos? Alimentos que conviene ingerir de manera esporádica, o sea, no diariamente, ¿sí? En la cúspide de esa gran pirámide, ¿sí? También solemos encontrar los alimentos más sabrosos, pero que no brindan ningún contenido nutricional importante. Hablamos de los dulces, de los snacks, ¿sí? De las bebidas azucaradas, ¿sí? Luego tenemos el segundo peldaño de la pirámide, ¿sí? Que ahí están los alimentos que conviene ingerir ocasionalmente y moderadamente.
¿sí? Aunque en mayor cantidad, porque poseen nutrientes esenciales y proteínas, pero también contenido graso, ¿sí? Y ahí tenemos los embutidos, ¿sí? La mortadelita, el salamín, ¿sí? Las carnes rojas, los fiambres, ¿sí? Todo lo que son las carnes procesadas, ¿sí? Luego, en el tercer peldaño, tercer eslabón, de arriba para abajo estamos hablando, tenemos alimentos que conviene consumir diariamente de manera variada, ¿sí? Son la principal fuente de energía y proteínas de nuestro cuerpo. Bien, y nos referimos a los lácteos, ¿sí? A las carnes magras, a las carnes blancas, a los pescados, a los frutos secos, a los huevos, a las legumbres, ¿sí? Bien, ¿ustedes sabían que se recomienda de lácteos entre 2 y 3 porciones diarias? ¿Sí? Y luego de carnes magras, de pescados, de carnes blancas, de legumbres, frutos secos y huevos, se recomienda entre 1 y 3 porciones diarias, ¿sí? ¿No? En el cuarto peldaño, ¿sí? En el cuarto eslabón, ¿sí? Ya llegando a la base prácticamente, tenemos alimentos recomendados para el consumo diario que deben abundar en nuestra dieta, ¿sí? Y acá hablamos de frutas y hortalizas, verduras, perdón, y hortalizas, ¿sí? Hablamos de frutas y hablamos de aceite de oliva vírgenes, ¿sí? Y en la base ya de esta gran pirámide tenemos alimentos que pueden consumirse a base diaria, ¿sí? Pero siempre dependiendo del grado de ejercicio físico y la actividad cotidiana que hagamos. O sea, mientras más intensa sea, digamos, nuestra jornada, más porciones podemos comer, ¿sí? Mientras menos intensa sea nuestra actividad física, menos porciones debemos comer, ¿sí? Y ahí se encuentra que el pan de harina de cereal, ¿sí? Las pastas integrales, el arroz integral, la papa, las legumbres, las castañas, ¿sí? Bien. Por último, vamos a ver la agricultura transgénica y la ecológica, que son dos modelos de producción de alimentos que surgen para dar respuestas a este gran dilema existente del modelo clásico de producción entre lo que es el aprovechamiento de recursos y lo que es el cuidado del planeta, ¿sí? Que ambas alternativas tienen defensores, tienen detractores, aportan distintos, podemos decir, beneficios, ¿sí? Bien, tenemos, por un lado, alimentos ecológicos, ¿sí? El modelo este de producción ecológica, ¿sí? Se basa en esto de la premisa de que los recursos naturales son finitos, ¿sí? Y que el sistema clásico está abocado al fracaso por esa limitación de estos recursos naturales. Entonces, pone un sistema basado en qué? En la sostenibilidad, ¿sí? Bien, que tiene en cuenta la parte socioeconómica y ambientales, ¿sí? Pero no renuncia, obviamente, a la rentabilidad necesaria para la variabilidad del negocio, porque es un negocio, ¿sí?
¿Hay beneficios de la agricultura ecológica? Sí. Uno, muy importante, que no contienen aditivos, pesticidas, ¿sí? Para hacer la tierra más resistente, ¿sí? Para que los alimentos sean menos sanos, y los aditivos, como los pesticidas, no contienen, ¿sí? Los alimentos naturales, sin ningún tipo de aditivos, obviamente son mucho más nutritivos, más fácil de asimilarlo por nuestro organismo, ¿sí? Otro de los beneficios es que son más sabrosos, ¿sí? Normalmente este modelo ecológico opta por esperar el punto justo de maduración de cada alimento, ¿sí? Para recogerlos y para prepararlos para lo que es el procesamiento, el procesado, ¿sí? Se le da importancia también a la temporada, ¿sí? Y eso influye demasiado en el sabor, ¿sí? Y otro beneficio es que son bastante respetuosos con la tierra, con los animales, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son los alimentos transgénicos, ¿sí? Que por su parte, denme un segundito, no me quiero pasar de la hora y quiero ver si hay algún docente después de mí. Sí, bien, un minuto más. Que por otra parte, el sistema transgénico se perfila como otra alternativa de modelo clásico y cubre necesidades parecidas. ¿Sí? Consiste en que en la modificación de una semilla o en las semillas de alimentos con el fin de conseguir productos mejorados al gusto, con unas condiciones que favorezcan a la producción y demás. Bien, tiene beneficios, ¿cuáles? El producto protegidos, ¿sí? Por su modificación y en especial preparación en los productos transgénicos, están protegidos frente, por ejemplo, a virus, a malas hierbas, sin necesidad de utilizar productos químicos que van a dañar el medio ambiente, ¿sí? Y son productos menos perecederos, ¿sí? Y pueden ser más nutritivos, porque la modificación puede incluir, añadir ciertos, digamos, elementos recurrentes eh, o elementos que van a reforzar su contenido nutritivo, ¿sí? El más habitual suelen ser lo que son las proteínas. Bien, bien. Con esto nosotros terminaríamos el módulo número 1. Próxima clase vamos a ver módulo número 2, vayan preparándose para la primera validación y ya nos vamos a poner de acuerdo para recuperar la clase del viernes pasado que no pude dictarla. Les mando un saludo a cada uno de ustedes, que tengan un hermoso fin de semana y gracias por estar.